Mirá, a los precandidatos con los que hablamos empezamos hablando por el principio. Me acuerdo que estuvimos con, bueno, con Agustín Rossi, con Aníbal Fernández, hasta con Ernesto Sanz. Y con todos hablamos de épocas que no se habla ahora, quiero decir, no solo cuando empezaron a militar, pero con Ernesto Sanz me acuerdo que le dijimos, bueno, vos fuiste intendente. ¿Qué fue para vos ser intendente? Algo que hoy no se habla, que es senador. Y bueno, vos fuiste otras cosas, estuviste en lo local, estuviste militando. Digamos, ¿qué activo pensás que tenés vos ahora que vas por el máximo cargo? Digamos? El principal activo es que soy un militante político, que me formé en una casa donde se hablaba de política, donde frente al golpe el 24 de marzo del 76, yo teniendo 12 años, recuerdo a mi padre estando en los pies de la cama, me dijo, no sabés, Flores, lo que se viene con estos hijos de puta. Había pocos tipos esclarecidos, por eso me llama la atención cuando escucho a algunos comunicadores tan importantes, que lo eran también en aquel momento, que dicen que desconocían lo que pasaba. Recuerdo la etapa Malvinas, ya era una posición, propia en relación a lo que significó Malvinas, para aquellos que en realidad habían, devastado la Argentina, habían llevado las peores atrocidades, iban a hacer lo que iban a llevar adelante una lucha por la soberanía de Malvinas. Era absolutamente, una enormidad, teniendo en cuenta, por otra parte, que los hijos de los soldados eran los hijos de los más humildes. Había una clase media muy hipócrita que se ponía a la escalapela, cantaba el himno nacional, pero hacía gestiones para que se salven los hijos. Más allá de lo que significa las Malvinas y lo que ha significado la etapa de malvinización de todos estos últimos años. Soy un militante, me inicié en esa época, en el año 82. Creía y creo en la recuperación de lo que significó la democracia como expresión de nuestras libertades, de la posibilidad de votar, y también de lo que en aquel momento, yo también planteara Alfonsín: con la democracia se come, se educa y se cura. Si bien yo militaba en el peronismo, me doy cuenta ahí, pasado el tiempo, que en realidad Alfonsín era un hombre que tenía una visión más lejos que el común, que en realidad Alfonsín fue el primer presidente que enfrenta al poder constituido en la Argentina, y encuentra del otro lado una enorme resistencia, incluso de un partido nacional y popular como el peronismo, expresado sobre una dirigencia, demasiado anacrónica, demasiado conservadora, mantenedora del statu quo. De hecho, Alfonsín ni siquiera termina su periodo democrático, siendo el padre de la democracia. De hecho, hace pocos días, hablando con Leopoldo Moró, me esclareció este tema, de que en realidad Alfonsín, su preocupación era sostener el periodo del inicio de la democracia. El valor a proteger de Alfonsín fue sostener la democracia, cueste lo que cueste. Y tal vez eso significó que no profundizase esa discusión con esos actores de poder que en realidad condicionaron, a todos los gobiernos de la democracia. Así que yo era un militante del peronismo, ganamos la municipalidad en aquel momento, éramos muy jóvenes nosotros, fue una de las 27 municipalidades que gana el peronismo en el año 83, perdemos el gobierno nacional, perdemos la provincia. Así que siempre el valor más importante es que soy un militante. Mi vida está referenciada sobre la militancia. En el año 85 jugamos con lo que era el Frente Renovador, en aquel momento que encabezaba Antonio Cafiero. Yo ya estudiaba en Buenos Aires y militábamos en provincia, pero de cualquier manera estábamos también acá en Suipacha 414, donde se conformó el Frente Renovador, confrontando con lo que era el peronismo, ese peronismo anacrónico que expresaba Herminio Iglesias, Alberto Imelione, Ponce. Bueno, cerramos la lista esa en Esmata un sábado a la noche. Tuvimos un triunfo importante que fue, el inicio del proceso de recuperación del peronismo en el año 87, donde se recuperan 17 provincias. En el año 89 jugamos la primaria sosteniendo a Antonio, perdimos con Carlos Menem. Carlos Menem, en aquel momento, recuerdo el acto de cierre de campaña de Antonio Cafiero frente a la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el palco de espalda hacia la Rosada y de frente hacia la Avenida de Mayo. 17 gobernadores, una fórmula, que expresaba la posibilidad de ganar a quien en realidad parecía tener pocos dirigentes, pero no hay duda que Menem había calado hondo en la gente y sobre todo en realidad era la encarnación de un caudillo que venía a hacer una Argentina más igualitaria, con mayores oportunidades, venía a reivindicar a los que menos tenían y nos terminó llevando al infierno. Nos prometió el paraíso y nos llevó al infierno porque en realidad fue seducido por un discurso neoliberal que estaba instalado en ese contexto internacional, que él agudizó, profundizó y negociando con los factores de poder. Entonces y lo hizo en nombre del peronismo. Por eso el peronismo necesita hacerse una autocrítica, no puede mirar para el costado ahora, porque ya sabemos lo que pasa.
y lo hizo en nombre del peronismo. Después la etapa de lo que fue el proceso de la Rúa, digamos, todo el proceso de la alianza, que también es digamos, pone en evidencia también, y hoy más claro que nunca, cuando el poder económico y mediático impone un candidato, digamos, conforma la alianza, impone un candidato, y bueno, y la Argentina termina casi en un proceso de desintegración como república. Así que yo, del valor que tengo, soy un militante, he ocupado muchísimos lugares importantes, de ser concejal hasta ser director de promoción del interior, ser legislador de la provincia, haber renunciado en la crisis del 2001, cada cargo que desempeñé, digamos, me parecía que ética y moralmente debía renunciar al que estaba, sin ningún tipo de especulación. Me acuerdo en aquel momento Solá me dijo, mirá, no creo, mirá que no sé cuánto vamos a durar, y asumí como ministro de la Reforma del Estado, asumí después como jefe de gabinete, fui ministro de gobierno de la provincia, en una época donde decidimos dar una pelea que muy pocos se animaban. Yo era el ministro político y en aquel momento le planteó a Solá la necesidad de que el peronismo de la provincia de Buenos Aires se ayornara y se pusiera en sintonía con el proceso que llevaba adelante Néstor Kirchner. En realidad todos me decían que estaba loco y sin embargo, diríamos, eso es lo que posibilitó que Cristina gane en el año 2005. Ahí lo conozco, en esa etapa. En el año 2003, siendo precandidato, nosotros ganamos en Chivilcoy con la lista de Néstor y después empezó a tener mucha relación ya como ministro político de la provincia de Buenos Aires y en ese proceso que iniciamos nosotros de enfrentar al dualdismo, donde acordate que Duhalde en aquel momento, diríamos, era un hombre muy importante, que había tenido mucho que ver con la elección de Néstor como candidato y con el resultado que le había dado el peronismo de la provincia de Buenos Aires a Kirchner. Bueno, en aquel momento fui muy criticado porque, bueno, era como la corporación política, digo yo, estaba demasiado preocupada por mantener su lugar y el oportunismo que yo digo ahí en la política, y sin embargo pudimos imponerla a Cristina, digamos, en una competencia electoral que fue interesante, porque en realidad empezamos a ver que había una nueva forma de referenciación de la política que no estaba dado en el ámbito del aparato, ni en los ámbitos tradicionales de participación, sino que estaba dado en el común de la gente que veía que había un proceso de transformación que la contemplaba y que la incluía. Así llegamos al 2005, ganamos el 2005, recuerdo la noche del 2005 en Olivos, Kirchner me ofrece irme al Gabinete Nacional, estaba Máximo Kirchner, lo vengo a ver a los pocos días y le explico que no, que en realidad, no charlamos en realidad, que no era conveniente, que era más conveniente que yo sea candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tenía que ayudarme, dice, te voy a ayudar, flaco, lamento que vos no me acompañes, pero me parece que sos muy útil también porque yo era el vínculo de Néstor con la provincia, porque con Solá tenía algunas dificultades. Y después, bueno, termino siendo ministro político de Cristina, ni bien asume, y siento que he acompañado ese proceso, sin especulaciones. Y yo siempre digo, yo no he desteñido nunca, digamos, pertenezco al peronismo, asumo los errores del peronismo y aporto desde la gestión. Quería volver un segundo a esa primera etapa que vos contás de tus inicios con la militancia. Primero una muy pequeña. ¿Alguna vez quisiste ser o hacer otra cosa aparte de la política? Nunca. Nunca. Estudié ciencias económicas porque mi viejo me decía, pero tenés que estudiar, no va a poder venir algo, tenés que hacer. Y mi viejo había estudiado, era una familia típica argentina, digamos, mi abuelo un inmigrante que vino con una mano atrás, otra adelante, termina teniendo una empresa constructora, y así que eso le posibilitó a mi padre y a los hermanos de mi padre poder estudiar. Entonces mi viejo me llevaba de chico a las obras y me decía, che, mirá, si no estudiás, vas a tener que laburar mucho más de lo que laburo yo y lo que laburan los muchachos, digamos. ¿Me entendés? Digamos, la idea de o estudiar que te va a aportar la posibilidad de con mucho menos vivir mejor, está claro, la idea pero siempre hice política, no, nunca. Siempre, digamos, y aparte tuve responsabilidades rápidamente, en el 87, si querés te cuento, en el 87 nos vamos a la Cámara de Diputados con un diputado joven que era el que conducía el peronismo en aquella oportunidad. En el 91 vamos al Ministerio de Gobierno de Lepiane, Carlos de Lepiane. En el 91 Carlos de Lepiane es el primer ministro político de Duhalde, así que yo era el jefe del Ministerio de la Privada, digamos, del Gabinete de Gobierno. Después vamos a la Secretaría General en el 92, 93 soy presidente del Consejo Deliberante, gano una elección, soy presidente del Consejo Deliberante. 95, o antes, porque en realidad estoy poco tiempo, 94 soy director de promoción del interior de la provincia, en relación con todos los municipios, 95 soy diputado provincial. Así que
soy reelecto en el 99, renuncio en el 2001, soy ministro de la Reforma del Estado, soy jefe de gabinete, soy ministro de gobierno, soy ministro del Interior. Impecable. Ministro, Una, disculpa. No, dale. Vos hablabas precisamente de que vos sos peronista y siempre lo fuiste. Hoy por hoy, a muchos jóvenes, después de 12 años de este proyecto político, sobre todo la juventud y las nuevas camadas que se acercaron a la política, entienden al peronismo de manera muy homogénea a lo que es este proyecto político. Pero hubo etapas que no nos pasaba eso. Sobre todo post recuperación democrática. Si vos tenés que de algún modo referenciar en ese momento, políticamente ya lo contaste, jugabas con Antonio, pero ¿cuál sería en ese momento lo que vos entendías que debía ser el peronismo ideológicamente? ¿Quién te formaba en ese sentido? No, está claro que, a ver, el peronismo siempre se caracterizó por ser una fuerza transformadora, digamos. ¿Qué es el peronismo? Una fuerza transformadora, digamos. El peronismo irrumpe en una época histórica donde grandes sectores estaban postergados y los integra a la vida social, económica, cultural, que es el peronismo, es la irrupción del peronismo, con grandes tensiones, con grandes dificultades, porque Perón era un transformador y era un hombre que en realidad vino precisamente a enfrentar el orden establecido. Menem termina siendo la contracara de eso. Menem se enamora de los factores de poder, se enamora de un discurso, digamos, de época neoliberal, de la ausencia del Estado, que era la ausencia de la política, era la ausencia de la centralidad de la política. Es coactado el Estado por gerente, sin comprender lo que era la política, con políticas absolutamente expulsivas, con una política económica llevada adelante por un hombre como Cavallo, que lleva adelante el famoso 1 a 1 como un medio para contener la inflación y se transforma en un fin en sí mismo, no dándole competitividad a la Argentina, llegando a tasas de desocupación. Es decir, que no tiene nada que ver con el peronismo. Si uno lo analiza en perspectiva histórica, no tiene nada que ver con el peronismo. Ahora, el kirchnerismo, digamos, yo soy peronista, el kirchnerismo es más amplio que el peronismo. El kirchnerismo está conformado por otra fuerza política, por otras organizaciones sociales, por mucha gente que no se referencia en los partidos políticos y se siente identificado con este proceso de transformación. Es decir, ¿qué digo yo? Se puede ser kirchnerista sin ser peronista, pero no se puede ser peronista sin ser kirchnerista, porque este es el gobierno más peronista de los últimos 50 años, por donde se lo busque. Así que eso me parece que es una definición que muchas veces tiene que estar presente para aquellos que dicen ser peronistas y en realidad, diríamos, a las primeras dificultades que hemos tenido, como tienen todos los gobiernos, y sobre todo un gobierno como este, que ha decidido defender al interés de las mayorías, terminaron huyendo. La pregunta, ¿por acá? Bueno, un poco nervioso con esto. Ministro, nosotros venimos haciéndole, bueno, como te comentaba, fuera de esta escena, Abelardo, a dirigentes que la mayoría de ellos tiene una militancia histórica dentro de sus agrupaciones políticas. Vos te reivindicás inclusive como un militante. Y la pregunta que solemos hacer siempre ante esas situaciones, como lo hicimos a radicales a peronistas, ¿qué diferencia la militancia dentro del radicalismo y dentro del peronismo? ¿Hay algo que caracterice a una o a otra? Enorme. El radicalismo es una fuerza mucho más, y sobre todo el radicalismo, digamos, que finalmente contemporáneo a la militancia nuestra, es mucho más conservador, es mucho más formal, es mucho más republicano, entre comillas, más defensor de instituciones, digamos, funcionales al poder constituido. El peronismo es más avasallador, es más audaz, digamos, tiene como fin en sí mismo al sujeto que es la persona, independientemente de todo ese bagaje de discurso que tiene el radicalismo retórico, que termina siendo funcional, como en este caso la dirigencia, a un proyecto neoconservador llevado adelante por Macri. Es enorme la diferencia que tenemos como militante. El sentido social que tiene la pertenencia a una fuerza política como el peronismo, como militante político. El militante del peronismo es un militante sensible, que le duele el dolor del otro, que entiende que el desafío es transformar la realidad. El radicalismo no es una fuerza de esa característica, y mucho menos este radicalismo. Tal vez el radicalismo encarnado por Irigoyen en aquella etapa histórica, donde en realidad incluye a sectores de la clase media, la vida puede haber sido. Alfonsín intentó hacer eso con la idea del tercer movimiento, con la idea de una fuerza política que llevara adelante un proceso de confrontación con el poder constituido, que por supuesto los medios de aquel momento, en realidad ya administrados por el poder económico, ocultaron cuál era la verdadera discusión de fondo, que se ha profundizado con Cristina, no hay ninguna duda. Vos hablás de gestión. Hablás de gestión, te referenciás con la gestión, tenés esta imagen. Para vos, ¿qué es gestión y qué significa eso que decís gestión y cómo considerás que es tu forma de tomar decisiones? Digamos,
desde llegar de una idea que por ahí vos tenés, o no sé si un equipo tuyo también la tiene, no sé si discutís las ideas, no sé si bajás la idea, no sé si querés que las cosas se hagan así o así, si consultás, ¿cómo es ese proceso en el que se desarrolla la gestión? Completamos la pregunta, me parece. Sí, no, es absolutamente complementario. Está clarísimo que tu imagen está muy asociada a una gestión de gobierno. Es tu fortaleza, eso está claro. Y lo remarcás, lo mostrás, eso impacta. Pero más allá de los ejemplos concretos, vos fuiste muy exitoso implementando el DNI, ahora con el proceso, ¿qué entendés por gestión? Porque también Macri habla de gestión. No, pero a ver, y disculpen el término, algunos giles creen que yo soy un gerente. Yo soy un militante político. Soy un militante político que entiendo que no hay mejor política que la buena gestión. Y la buena gestión es aquella que le mejora la vida a la gente, ni más ni menos que eso. Ahora, ¿de qué lugar gestiona cada uno? ¿De dónde se para cada uno? Y ahí está la posibilidad de demostrar que en realidad no se trata de un discurso vacío, sino que se trata de acciones concretas que mejoran la calidad de vida. A ver, para llevar adelante un proceso de puesta en valor de una cuestión central como el derecho a la identidad. Es un tema de gestión. Primero hay una decisión política. La decisión política era haber rescindido un contrato con la Corporación Económica Siemens por 1.260 millones de dólares, que nos permitió desde el Estado, capacitando el recurso humano, incorporando tecnología, llegando a un acuerdo con el gremio después de enormes tensiones, hoy reivindicar al Registro Nacional de las Personas como un espacio de trabajo que ha prestigiado a sus empleados, cosa que estaba absolutamente degradado, y permitir que 40 millones de argentinos hagan el trámite rápido y sencillo a un derecho tan elemental como es el derecho a la identidad, que es el acceso al goce de otros derechos como es la educación, como es la salud, como es una pensión, como es la UH. Gestión. Gestionar el sistema de transporte público ha significado una confrontación con la corporación sindical y empresarial. Así, la definición política es previa al éxito de una gestión. Es una ingenuidad creer que en realidad se trata de un tarado que gestiona sin entender que hay en el fondo una decisión política. Y como sería vacío de aquellos que solamente hablan de política y en realidad no llevan adelante ninguna acción que le modifique la calidad de vida a la gente, que ha sido precisamente una de las debilidades de la política. Los charlatanes de plaza que hacen grandes discursos, la retórica, pero la gente vive de la misma manera, que es una materia pendiente que tuvo, diríamos, la democracia hasta la irrupción de Néstor Kirchner. La idea esta de Alfonsín, con la democracia se come, se educa y se cura, era una democracia inclusiva, en otros términos. Entonces digo, llevar adelante un proceso de transporte significó, por ejemplo, pelearnos con el gremio de la fraternidad. ¿Por qué? Porque el gremio de la fraternidad, los muchachos, son empresarios, no son defensores de los intereses de los trabajadores, si no estarían acá. Llevar adelante ese proceso de transformación significó una pelea con quienes hoy, por ejemplo, siguen teniendo la concesión del subte de Buenos Aires. Es decir, hay diferencia enorme con Macri. Macri lo tiene a Rogio, nosotros lo echamos a Rogio. Y gestionamos mejor que Macri, y mejor que Rogio, ninguna duda. Llevar adelante la posibilidad de que un tipo se haga un pasaporte en 30 minutos significó pelearse con la corporación policial, sentarlo acá y decirle, señores, lo hacemos nosotros, cueste lo que cueste. Y si no, vamos a ir a la cancha y nos vamos a enfrentar. Y así te puedo explicar cualquier cosa. Instalar el SUBE fue una pelea con la corporación de la UTA, porque en realidad permitía tener el índice de pasajeros transportados que permitió ahorrar 280 millones de pesos por mes, muchachos. Está claro acá la idea de que están frente a un tarado que en realidad se especializó en el MIT de esos estúpidos que no pueden hacer nada. Está eso absolutamente equivocado. Si yo tengo un capital político, ¿qué digo? Si todos los tipos de la política aportarían lo que nosotros aportamos en la gestión, estaríamos en la mejor de la política. Bueno, justamente te quería preguntar eso. Más allá de las que vos sos responsable, ¿qué lugares ves dentro de estos 12 años de gobierno donde es necesario mejorar la gestión? ¿Qué cosas crees que...? Me imagino que si querés ser presidente porque pensás que hay mucho por hacer. Pero por supuesto, a ver, negro, yo soy parte de un equipo. Muchas veces los gobiernos, digamos, tienen montones de asignaturas pendientes. Uno tiene que evaluar por lo más importante. Me parece que el proceso iniciado por Néstor y profundizado por Cristina. Yo el mayor valor que le doy a Cristina, para que se entienda, es haber decidido que la política sea autónoma del poder económico y mediático. Y esta es una cuestión de fondo que tienen que entender los muchachos que quieren hacer oportunismo político, que creen que la elección es una competencia para ver quién gana y qué puesto tengo, que está vinculado precisamente a la definición de la primaria del Frente para la Victoria. El poder económico y mediático hace tiempo, yo lo dije en una nota hace 2 años en un diario nacional, que me sacaron un reportaje que yo no le quise dar, pero le dije, usted a una periodista de perfil, le dije, mirá, lo que tienen que hacer ustedes es constituir un partido político, si ya tienen candidato. Lo tienen a Massa, lo tienen a Macri, lo tienen a Scioli. Entonces acá lo primero que hay que definir es si el Frente para la Victoria va a definir a un candidato que sea autónomo, que sea independiente,
que sea capaz de tomar decisiones más allá de lo que opine el establishment constituido en la Argentina. Eso es central y fundamental. Entonces yo digo, es el principal capital político que tiene Cristina y explica el grado de tensiones que se da en la Argentina. Cristina no es una loca que todos los días se levanta con ganas de pelearse con alguien. No, se levanta todos los días con ganas de tomar una decisión que incluya a las mayorías. Incluir a las mayorías implica perjudicar a las minorías. ¿Entendés? La suma es una suma, no está claro cómo funciona esto. Entonces me parece a mí que es importante entender eso y evaluar lo importante. Siempre los gobiernos tienen cosas pendientes, inclusive nosotros seguramente hemos hecho muchas cosas bien, como yo te contaba, lo del documento, lo del pasaporte, lo de la tarjeta SUBE, los trenes. A ver, poner los trenes a larga distancia ha implicado una pelea con los empresarios de larga distancia. ¿Vos crees que por qué el paro nacional es convocado por los gremios del transporte? Porque han tenido dificultades con nosotros. Porque, por ejemplo, nosotros a los motorman, para tratar de garantizar que aquellos que viajan en el transporte ferroviario, que son los más humildes, viajan en condiciones de seguridad, porque acá está demostrado por lo menos en los 2 episodios nuestros y se va a demostrar también seguramente en la tragedia de Once, fueron producto de la irresponsabilidad de los motorman. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Por ejemplo, sacar los exámenes de clínica que tenían relación con los dirigentes sindicales, para pasar a hacerlo en el Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial. Ponerle cámara arriba de los motorman. Llevar adelante un sistema de control de monitoreo online para saber si vencen o no las velocidades permitidas, pero no controlado por ellos, controlado por nosotros. Entonces, eso es el sentido más profundo de la política, esa es la política. Ahora, la política llevada adelante para que con gestión se modifique la calidad de la gente. ¿Qué falta? Muchísimo camino, muchísimo todavía. ¿Qué falta? Mucho. Hay gente que todavía no tiene trabajo en la Argentina. Hay 34%. ¿Cuál sería para vos los tres grandes desafíos? A ver, hay varios desafíos. Primero, este gobierno ha puesto, digamos, sobre la mesa un tema que era muy importante de cara al futuro, que tenía que ver con los derechos humanos. ¿Está claro? No hay futuro si no hay memoria, no hay verdad ni justicia. Esto no es un eslogan, es la realidad. Hay una enorme hipocresía de aquellos que decían, bueno, hagamos borrón y cuenta nueva y miremos para adelante. Yo digo, ¿cómo le decía a un tipo que le mataron el hijo, que no sabe ni siquiera dónde está, o que en realidad sabe que su hija o su nuera tuvo un hijo y que en realidad hoy está, digamos, sin su propia identidad? ¿Cómo le decís que en realidad mira el futuro? Eso me parece que eso es un tema que hay que seguir sosteniendo, que creo que nos ha distinguido en el mundo. La alianza estratégica que la Argentina tiene con los países de la región, en la cual tenemos un diálogo mucho más sincero, mucho más cercano y tenemos una pertenencia porque somos muy, muy parecidos, entendiendo que el mundo ha cambiado, que por ejemplo la presidenta ha avanzado ya en un diálogo con países como los chinos, que es la principal economía del mundo, donde se complementa con la economía argentina, tiene un mercado de 1.340 millones de habitantes, donde nos ha permitido, por ejemplo, el proceso de transformación ferroviaria, ha sido posible por el acuerdo país-China, está materializado. La posibilidad de poner en marcha el proceso de reconstrucción del Belgrano Carga, 2.470 millones de dólares, una tasa muy conveniente a un plazo de 15 años, que se está ejecutando para que el tren de carga finalmente esté en función de los pequeños y medianos productores, ¿sí? Y no como estaba hasta el día de ayer, o está todavía hasta que se sancione la ley, en función de 3 empresas que son las que tomaron las concesiones en la década del 90 y lo terminaron usando para su fruto propio, trasladando su mercadería, NSA, cereales, Ferro Expreso Pampeano, que era de Fortabá, sus propias... Está claro, entonces digo, ¿qué falta? Falta mucho camino. Falta seguir avanzando en el trabajo registrado. Hay 34-36% de argentinos que tienen trabajo y no están registrados, con lo que significa desde el punto de vista de la vulnerabilidad de las condiciones de trabajo, sin tener aporte, sin tener obra social. Seguir en políticas de inclusión. Creo que desarrollar un proceso de infraestructura mucho más importante que aún se hizo, porque es necesario que en realidad el proceso de desarrollo y la infraestructura acompañe el desarrollo económico de la Argentina. Hay un montón de cuestiones. Lo que siempre tenés que tener claro, ¿cuál es el norte? Porque si el discurso está lleno, el norte, cada decisión que se toma, hay que tener en cuenta las mayorías. Y ahí no te vas a equivocar nunca. No te vas a equivocar nunca. Estamos a pocos meses, ¿no?, de las elecciones, de las PASO y las generales. Como siempre que se inaugura un nuevo periodo presidencial, se habla de continuidad y cambio, ¿sí? Algunos dirigentes ofrecen solo continuidad, otros solo cambio. ¿Cómo te moves en ese mix? ¿Más continuidad, más cambio? Más continuidad. Teniendo en cuenta, digamos, que... Más continuidad, eso no quiere decir porque es tramposo, eso que no haya cosas que hay que cambiar. Vos en tu vida tenés que cambiar cosas naturalmente porque te equivocás. Yo soy el primero que me incluyo. Diríamos, yo digo, cuando yo asumí el desafío de conducir el área de transporte, dije, che, el principal problema era el material rodante. Y a poco de andar lo resolvimos. ¿Cómo lo resolvimos?
comprando material rodante nuevo en un precio muy conveniente para el Estado, en enorme calidad y 12 meses de tiempo de entrega. Y era un problema, ¿por qué? Porque reparar el material rodante con la famosa excusa de la defensa de la industria nacional era más caro que el material rodante nuevo. Y el objetivo era mejorar el ferrocarril para los millones de tipos que usan el ferrocarril. No para los trabajadores únicamente y mucho menos para los empresarios. Entonces digo, posteriormente creí que el segundo problema era el tema de las vías. Rompimos la patria contratista, eso va a ser política, muchachos. Está lleno de gansos acá que hablan cansados y no hacen nada. ¿Sabes lo que hicimos? Llamamos a los 4 empresarios y le dijimos, señores, ¿por qué solamente ustedes hacen vías? No, bueno, porque acá los antecedentes ferroviarios, no, le digo, volteemos los antecedentes, no hay más antecedentes ferroviarios acá. Permitimos que 50 empresas se presenten, bajamos $400.000 el kilómetro de vía. De eso se trata. Y el tercer componente, que era el que yo había subestimado, era el material humano, que era el principal problema que nosotros tuvimos. El recurso humano, que había sufrido un proceso de deterioro similar al de la infraestructura y hacia el material rodante, con la diferencia que eso no se recompone, digamos, en 12 meses con una compra. Digo, así que te quiero decir que te doy un ejemplo de cómo uno finalmente, en la gestión finalmente, se termina equivocando. Así que digo, continuidad de cambio es más continuidad y seguramente con algunos cambios. Repregunto, cuando hablas de cambio, digamos, el componente de cambio, que seguramente en esta lógica debe ser mayor continuidad que cambio, ¿qué, como ya que estamos en número 3, qué 3, digamos, decisiones tomaría siendo presidente que impliquen cambio de lo que Mira, no lo tengo, está haciendo? te voy a ser sincero, porque aparte siempre me ha caracterizado ser sincero, y no lo tengo claro, nunca lo he pensado, y aparte yo soy muy respetuoso. Hay un gobierno, hay una presidenta, y tenemos 6 meses o 7, 8 meses más de gestión, así que sería una falta de respeto a mis compañeros y a la presidenta. Te voy a preguntar, te preguntamos por la gestión recién, y vos lo vinculaste con lo político. Pero que es así. Exacto. La idea de subestimar a Randazzo no es un gerente en la gestión, es no entender lo que es la política. Bueno, ahí hay algo donde yo te voy a preguntar por la política. Digamos, ¿cómo, vos me contaste ahora cómo sos vos gestionando y hablaste de la política, pero yo te voy a preguntar ahora cómo sos vos en la política. Digamos, vos sabés que también, incluso dentro del oficialismo, del kirchnerismo, se dicen cosas de, no, Florencio trabaja muy solo, o esto, o esta así, o es asá, con los trenes no lleva haciendo... Con los trenes y los DNI es muy poco para mostrar. ¿Y con qué llegaría Macri, el resto de los candidatos? ¿Qué tienen para ofrecer? Pero la pregunta va a esto, ¿cómo sos vos en la política, digamos? ¿Cómo te considerás vos? ¿Cómo te manejás vos con los otros dirigentes políticos, con los dirigentes del peronismo? ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo los entendés? ¿Te gustan los asados? Sí, a ver, yo creo que hay una cuestión que... Porque viste que hay muchos que hacen política y no les gustan los asados. No, y es medio un problema que no te guste. A mí me parece que desvincular cuando uno tiene responsabilidad pública la gestión de la política es un grave error. Primero, es un gran error. Porque uno, como en cualquier orden de la vida, tiene que tener prioridades. ¿Sí? Perón siempre decía, el que conduce no tiene el 100% de razón, tiene el 50% de lo más importante. Y lo más importante cuando uno tiene una responsabilidad pública y es político, es la gestión, muchachos. Terminemos de cansada. Si Randazzo, en el lugar que está, no puede demostrar que ha sido capaz de transformar las cosas que tuvo que transformar para mejorar la vida de millones de tipos, como no podemos demostrar, el resto es discurso vacío. A mí me da risa cuando dicen no van a alcanzar con los trenes, con los documentos, con los pasaportes. Pregúntenle a ver qué tienen para mostrar cada uno de ellos, real. No lo que cuentan los medios monopólicos, no lo que cuenta el establishment económico, que les da impunidad, los protege y a nosotros nos invisibiliza, trata de transformar lo que es positivo en negativo. Yo soy un militante político y cuando vos tenés semejante responsabilidad, tenés que asignarle prioridad a esas responsabilidades. Entonces por ahí tenés poco tiempo para comer asado y hablar del sexo de los ángeles. ¿Sabés por qué? Porque al otro día hay millones de tipos que van a tomar el tren y quieren tomarlo en buenas condiciones, quieren que el tren esté limpio, quieren que llegue horario. ¿Se entiende lo que digo? Entonces me parece que depende en qué lugar cada uno y qué responsabilidad asume cada uno para ver cuál es ese rol vinculado a la política más tradicional. Yo lo que sí digo, y lo digo con mucho respeto, y me gustaría que ustedes me digan cuáles son las críticas. A mí me gustaría a veces escuchar, cuáles son las críticas. ¿Cuáles son las críticas que tiene sobre Randazzo? No es peronista, ha desteñido, no ha defendido en momentos críticos la política de este gobierno, en la confrontación con el campo. A mí me tuvo como principal actor cuando había muy pocos que estaban dispuestos a dar esa pelea. En el 2005, quien le habla ahí como militante político, empezó la pelea con el dualismo cuando nadie estaba de acuerdo con eso. Entonces yo digo, ¿cuáles son los elementos? Me gustaría saberlo. No sé si una crítica, pero sí es cierto que en muchos aspectos se conoce poco de vos, de cómo pensás, de qué pensás. ¿Pero de qué querés saber? Pregúntame. Porque muchas veces... ¿Puntualmente? Sí, dale. Por ejemplo, un tema muy puntual.
¿qué opinás vos del aborto? Sabemos la definición clara de la presidenta. Está claro que yo pertenezco a un gobierno, pertenezco a un gobierno y respeto la decisión política de la presidenta, que eso no es un tema de agenda. Es decir, yo ya no puedo hablar, digamos, yo en persona siendo ministro de un gobierno, está claro, digamos, Está claro. como si fuera una opinión particular que posiblemente esté muy cerca de la que tenés vos. Posiblemente. Otra, bueno, ligado con esa, ya que estamos en definiciones, ¿cuál es el orden de prioridad que vos le das a la inserción regional y fundamentalmente al vínculo con Venezuela? Es fundamental. En realidad han tratado de demonizar las relaciones internacionales que ha establecido la Argentina, con dinámicas, con sociedades distintas, con realidades políticas y sociales distintas. La irrupción de Chávez en Venezuela, acuérdense que es un contexto casi similar a lo que fue la irrupción del peronismo. Yo lo acompañé a Néstor Kirchner en el 2005 a visitarlo a Chávez y me llamó la atención el proceso de movilización política de clases que estaban postergadas y se sintieron. Entonces en ese contexto hay que ver el proceso de Venezuela, respetando cuestiones que son centrales, como por ejemplo el respeto irrestricto a la democracia, pero me parece que es una relación que por otra parte le ha sido muy útil a la Argentina. Muy útil a la Argentina. En momentos muy difíciles hemos obtenido préstamos a tasas muy convenientes en la gestión de Néstor. Entonces me parece que hay que profundizar los lazos con todos los países que integran esta gran región que es Latinoamérica y no dejarnos condicionar por lo que nos quieren establecer como política internacional desde otros lugares que tienen otros intereses. Por eso me parece bárbaro la profundización con la relación con China, con Rusia. Con Rusia me parece también importante. Hay que empezar a ver que el mundo es otro, el que nos toca vivir y afrontar. ¿Y cuál es lo más conveniente para la Argentina? Hay como estrategia en los precandidatos del Frente para la Victoria, sabes que hay algunos que muestran equipos, dan a entender que tal sería su ministro de Economía, que entonces tienen un par de economistas que están ahí y qué sé yo. Y eso, no sé, alguno lo podrá ver bien o mal, vos no lo mostrás o no lo tenés. Pero eso, que no corresponde mostrar eso. Primero, como te digo, yo siempre soy sincero, no tengo pensado eso. Avalo todo lo que está haciendo Axel Kicillof, estoy de acuerdo con la política que lleva económica este gobierno, en la política que tenemos en relación a los fondos buitres, que creo que son unos delincuentes, que pretenden lucrar sobre el esfuerzo que ha hecho el pueblo argentino, y le hacen aparecer como que en realidad pagar los fondos a los fondos buitres sería normalizar la situación de relaciones internacionales económicas y que va a ser inocuo para el conjunto de los argentinos, que va a estar endeudado por año, cuando hemos tenido una política de desendeudamiento permanente, desde la etapa de Néstor Kirchner hasta la de Cristina. Apertura del canje, reapertura del canje, el pago al Fondo Monetario Internacional, el pago a los organismos multilaterales. Entonces, yo no tengo hoy pensado quién van a conformar mi gabinete, y mucho menos economistas que lo único que hacen es hablar en los medios, que cuando tuvieron algún tipo de responsabilidad han hecho un desastre. ¿Qué te parece que pasó? Nosotros analizamos mucho, no sé, vamos a decir, desde las elecciones de 2013. Sí. ¿Sí? Ese diciembre de 2013 que fue muy bravo, ese enero de 2013 que fue muy bravo con la devaluación, el 2014, perdón, que fue un año complicado, hasta octubre, donde las variables económicas se empezaron a calmar. ¿Cómo te parece que fueron los movimientos del resto de los precandidatos, digamos? Si hubo cambios, si vos ves que hubo el que apostó a que todo iba a salir mal o bien, o digamos, ¿cómo ves ese panorama y cómo lo ves ahora cuando yo lo que escucho es, inclusive el precandidato de la oposición, ayer un partido de la oposición votó un proyecto de ley que vos impulsaste? Sí, ayer votamos, se votó media sanción en diputados del proyecto de creación de ferrocarriles argentinos, de la recuperación de la administración de los ferrocarriles, la recuperación definitiva de toda la red de vías, para que finalmente la decisión sea del Estado Nacional en relación a la política de desarrollo estratégico de transporte, de pasajeros y de cargas. Está claro que hay... Te pregunto porque en ese momento vos también hiciste tu lanzamiento. En un momento dijiste, yo quiero ser precandidato. Pero yo te cuento en qué contexto. Mirá, en el año 2013, primero te voy a aclarar una cosa que es importante. Yo creo que los procesos políticos tienen la obligación de generar sus propios relevos. Si no, habrán fracasado. Cosa que en realidad cuesta mucho, porque en realidad se hace muchas veces un seguidismo bobo, sin entender que hay plazos que naturalmente se cumplen. Está claro, y esto no implica, no aceptar la conducción de Cristina. La Cristina constitucionalmente termina. Esa finitud se empezó a percibir a partir del año 2013.
a partir del triunfo que el establishment económico y mediático logra armar a través de la figura de un impresentable como Massa, que nosotros lo trajimos al gobierno y nos tenemos que hacer cargo, ¿está claro? Porque Massa nunca fue peronista, no tiene nada que ver con nosotros, ¿está claro? Entonces digo, a partir de ahí, sí, con una Cristina que estaba en estado convaleciente, ustedes recordarán que Cristina había tenido un problema de salud grave y estaba en estado convaleciente, a mí me pareció que era oportuno ofrecer mi candidatura, lo he hablado con Cristina esto, porque si no, naturalmente, el peronismo, que es un partido de poder, iba a terminar catalizando solamente en la figura de Scioli. Y yo creía que mi obligación era darle una alternativa al Frente para la Victoria. Esa fue la decisión, porque yo en noviembre del año 2013 dije, yo quiero ser candidato a presidente del Frente para la Victoria. No creo que este proceso político de cambio quede en manos de un hombre como Scioli, porque expresa absolutamente lo contrario de lo que creo yo de la política. Así de claro fue. Esta fue mi decisión. No hubo ningún tipo de especulación, yo nunca hago ese tipo de especulaciones, y como ustedes ven, yo juego a todo o nada. Y de lo único que te arrepentí es de lo que no te animás a hacer. Si cuando yo asumo transporte, que ahora algunos dicen, bueno, le dieron los trenes, había que asumir acá, con 52 muertos, con 2 accidentes que tuvieron nuevos muertos, y sin embargo una cosa que era absolutamente negativa, y ahí está la esencia de la política, eso es hacer política, lo transformamos absolutamente en positivo. Y eso no depende de la cantidad de recursos, no nos confundamos, muchachos, no es un problema de recursos, es un problema de decisión política, es un problema de cómo se instrumenta la política, cómo se va a llevar adelante una confrontación con los empresarios, con los dirigentes sindicales, cómo en realidad se hace pública la pelea para que el conjunto de la sociedad termine condicionando sus actitudes, como lo ha sido con Sobrero, como lo ha sido con Maturano, como lo hemos tenido haciendo con los empresarios. Yo dije el primer día, yo no tengo compromiso ni con los empresarios ni con los dirigentes sindicales. Cuando tuve que enfrentarme con Sobrero me enfrenté, con Maturano me enfrenté, y cuando tuve que echar a los empresarios los eché. Una consulta. Pero, y vas a seguir con ese periodo. Vos te presentaste. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué pasó en el 2014? No, me parece que hubo una intención de invisibilizarnos permanente, digamos, diciendo, bueno, la idea es que dice que va a ser candidato a presidente, pero va a terminar siendo gobernador. Nosotros no especulamos con ese tipo de cosas. Yo no acostumbro a borrar con el codo lo que escribo con la mano. Creo que eso ha sido muy dañino para la política. Dirigentes políticos que permanentemente especulan y están esperando qué cargo van a cumplir. Dije claramente, soy presidente, me voy a mi casa. Fui criticado por eso. Fui muy criticado. Digamos, cuando digo me voy a mi casa sigo siendo un militante. No aspiro a cubrir ningún otro cargo más. Yo creo que la política me ha dado demasiado. Yo le asigno una enorme responsabilidad a lo que hago. He visto crecer mis hijos en la cama y digo, y no estoy para calentar asientos. Siento que todos los días que estoy en un lugar es para transformar algo. Y lo hemos podido demostrar. Y eso es la política. Eso que ustedes dicen en gestión, eso es la política. Entonces digo, así fue evolucionando el año hasta que en realidad se empezaron a dar cuenta que no íbamos a ser candidato a gobernador, que íbamos a ser uno de los candidatos a presidente del Frente, y que hoy en realidad tenemos una polarización importante con Daniel Scioli. Y yo estoy convencido que le vamos a ganar, no tengo ninguna duda que le vamos a ganar, independientemente de las encuestas que encargan, independientemente de lo que dicen los editorialistas más prestigiosos de la Argentina, como lo son Kirchmann, como lo son Joaquín Morales Solá, como lo es Van der Koy, como lo es Nelson Castro, donde todos los días nos quieren decir a los muchachos del Frente que ya ganó Scioli. No podemos ser tan boludos. Está claro, no podemos mirar para el otro lado y decir, bueno, y en realidad la idea esta de un concepto que es político, que no es crítico, que es la idea de una ola naranja. ¿Qué es la ola naranja? Es la idea del oportunismo, es subite que vamos a ganar, no importa de qué forma, no importa qué es lo que vamos a hacer. Yo no creo en eso. Yo estoy convencido que el conjunto de la sociedad nos va a acompañar, pero no tengo ninguna duda, porque en realidad entiende que hay una persona que tiene voluntad política, que es independiente, que ha demostrado que con la gestión se puede, y que del otro lado hay una propuesta que es la antítesis de lo que nosotros defendimos hasta ahora. Ya que te metiste con el tema de interna con Scioli, 2 preguntas quería hacerte al respecto. La primera es, para el imaginario social, el sentido común, vamos a decirlo más llano, daría la sensación que vos serías el candidato de Cristina o el candidato que más va a defender los resortes del modelo, y Scioli es el candidato que lo va a hacer también, pero en una versión más moderada, ¿no? Por un lado. Esa sería la primera pregunta. Otra cosa. En una elección presidencialista. Te hago una pregunta. Scioli, en el año 2013, ¿estuvo o no a punto de cerrar con Massa la noche anterior al cierre de lista? ¿Jugó con Chiche Dualde o jugó con Cristina Kirchner siendo vicepresidente? No, escúchame, la única verdad es la realidad, decía Perón. La única verdad es la realidad. No es moderado, expresa otra cosa. Expresa el discurso único de un establishment que no quiere que la Argentina siga cambiando. Expresa un retroceso de la autonomía de la política. La política tiene que ser autónoma, tiene que ser independiente, tenemos que tener tipos que tengan huevo y que estén dispuestos a enfrentarse con ese poder que es tan dañino y que te produce tanto daño. De hecho, a la Cristina es lo que han hecho durante todo este tiempo. Scioli no expresa eso. No expresa porque es un hombre que tiene un origen diferente a la militancia, por eso yo insisto en el origen de cada uno. Porque en realidad nunca lo he sentido jugar. Quiero saber qué piensa de papel prensa, de la complicidad militar-civil.
en lo que ha pasado en Argentina. ¿Qué piensa sobre la ley de medios? Que cuente la gestión real. ¿Dónde hizo los 4.000 kilómetros de ruta que hizo? En realidad creen en el marketing y en la impunidad que le dan los medios. Muchachos, expresa otra cosa. Lo que pasa es que hay una dirigencia oportunista que lo único que se trata es de ganar, y no se trata de ganar. Se trata de que gane finalmente la gente, con un gobierno que siga profundizando este proceso. Siguiendo la lógica que yo, dentro de la primera pregunta que te quería hacer, digamos, en una elección presidencialista, donde hay una posibilidad concreta de ir a balotaje, ¿no exige de alguna manera que se modere las propuestas? No. O sea, para ganar el voto independiente. Yo creo que voto eso es flotante. parte de ese discurso único que intenta que nosotros no expresemos la diferencia, no compremos el discurso que nos perjudica. Que es la idea, che, Randazzo es un intolerante, es un loquito que en realidad lo que hace es criticar a Scioli. Yo no critico a Scioli. Yo siento la obligación moral y de conciencia de expresar cuáles son mis diferencias. Si no, una guerra de veleidades. ¿Tengo diferencia con Scioli? Tengo diferencia con Scioli. ¿Qué tengo que ver yo con Scioli? No tengo nada que ver en la modalidad de la política, en la forma. Yo no creo, por ejemplo, que la política debe dirimirse en un programa como el de Tinelli. No creo en eso. No creo que yo tenga que mostrar a mi mujer, que tenga que mostrar a mis hijos. No creo en eso, muchachos. Es absolutamente diferente la visión que yo tengo de la política, porque yo creo que tenemos que desprestigiar la política. Que cuando uno va a un programa como Tinelli, se termina desvalorizando la política. Cuando Tinelli por teléfono convoca a los candidatos, como si fuera, vaya a saber quién por teléfono diciendo, yo voy a hablar con cada uno de los presidentes, y se prestan para eso. Eso es malo para la política, es malo para el país. Entonces yo estoy en la antípoda de la forma de ver, de concepción de la política que tiene. Yo quiero que me conozcan por los trenes, por los documentos, por los pasaportes, por aquellos desafíos que hemos tenido y hemos podido resolver los problemas de la gente. Entonces tenemos una diferencia enorme. La idea, que quiero aclararte esto, la idea de no poder expresar la diferencia es una trampa mortal. Como tienen impunidad, te terminan ganando. Entonces nosotros tenemos que jugarnos y por ahí podemos perder. De lo único que te vas a arrepentir es de lo que no tenés más a hacer. Nosotros vamos a expresar toda la diferencia que tengamos. Bien, esa es la segunda pregunta y te dejo a vos. La segunda pregunta sería, ¿hasta dónde vos creés que podés tensar dentro de la interna, de una interna que 2 meses después, gane quien gane, va a ser el candidato de Frente para la Victoria? ¿Hasta dónde uno puede tensar y polarizar dentro del mismo espacio? Para mí es un concepto, digamos, con mucho respeto te lo digo, equivocado, la idea de que hay un espacio que si escucha diferencias después son irreconciliables. Para nada. Porque me parece que, digamos, la sociedad hoy, digamos, es una sociedad que ha evolucionado muchísimo en esos últimos años, a partir de que se ha politizado mucho más, a partir de que se ha explicitado un modelo de país diferente al que estaba concebido, que se ha puesto la política en otro lugar, que tenemos, digamos, ámbitos de referenciación que son diferentes a los tradicionales. Entonces me parece que lo peor que podemos hacer es no plantear las diferencias, Y vamos a tener la adhesión de radicales que no comparten la idea de un radicalismo que vaya de furgón de cola de una posición de centro-derecha como la de Macri, que no creen en la centralidad de la política, que no creen en el rol del Estado, que no creen en los derechos humanos, que no creen en la política de inclusión. De hecho, lo ha demostrado. Que vamos a tener el acompañamiento de muchos socialistas, que en realidad tampoco ven en la figura de Stolbizer la posibilidad de ser expresados, más allá de que Margarita es una militante política. Pero me parece a mí que el peor error es no expresar la diferencia. A mí me parece que hay una tensión fuerte que se genera a partir de la corporación política, de los muchachos de la cooperativa, digo yo, la agrupación Vengo por la Mía, que tienen miedo de perder. Muchas veces, viste, hay que asumir los riesgos, porque si no, los resultados son muy malos. 2 tengo. Una para terminar con Scioli. Está clarísima tu diferencia. ¿Y le ves algo bueno? No, creo que él ha sido una persona que ha acompañado el proceso. No creo que pueda conducir un proceso como el que se avecina en la Argentina. Y que de ninguna manera es una descalificación de tipo personal. Yo en lo personal no tengo nada que decir, y por otra parte no me corresponde, pero tengo diferencias políticas. Digo, ha acompañado este proceso. Lo ha acompañado pero no tengo demasiadas cosas que... Una un poco... Vos estás haciendo mucho hincapié últimamente, sobre todo, si bien hace bastante tiempo que tus posiciones son claras con respecto al impacto del poder mediático concentrado, llamémosle, últimamente estás como mucho más Siempre enfático. lo dije. Sí, Siempre pero estás lo más dije. enfático. Lo que pasa es que en realidad la diferencia es cuáles son los tiempos en la política. No, bueno, pero la pregunta es tratando de salir de eso, uno de los tantos latiguillos que intentan imponerse es la de un país fragmentado, un país dividido, Sí. ¿no? Esta Sí. cosa... bueno, nosotros hemos tratado de expresar en algunos escritos que eso es una construcción muy superficial, pensar que...
Y creemos firmemente que hay un núcleo duro defensor del gobierno, que es notable, que se siente, se palpa, que hay un núcleo duro muy opositor al gobierno, pero que en el medio hay una inmensa masa de ciudadanos, compañeros y compañeras de nuestra patria, que no están tan jugados ni para un lado ni para el otro. ¿Cómo pretendés vos llegar a esos sectores? A ver, comparto en ese análisis. Primero, hay una grieta con los factores de poder. Digamos que hay una disputa de quién gobierna. Gobierna de un poder constituido hace tiempo que condicionó la historia argentina y condiciona muchísimos gobiernos, pero la historia argentina me refiero puntualmente, y hay, digamos, una presidenta que expresa la representación popular, para no decir la política. Está claro dónde jugamos nosotros, digamos. Esos grupos de poder, que en realidad manejan el 80% de los medios de comunicación, por eso de ahí la discusión de la ley de medios, que tiene que ver con tener medios que en realidad puedan expresar la pluralidad de voces, la diversidad que tiene la Argentina, y no que expresen los intereses económicos, digamos, de estos medios de comunicación, ha generado tensiones naturalmente, que se dan a partir de una presidenta que es absolutamente independiente. A mí, ¿qué es lo que me parece que hay que hacer ahí? Y que yo, si volvería a traer el reportaje, trataría de cambiar el tono. Hay que modificar la forma. Nosotros nos equivocamos en la forma. Nosotros deberíamos tratar de no ponerle tanta pasión, tanta vehemencia, y decir, bueno, me parece que... Empezamos de nuevo con todo. Me parece que la Argentina debe tener un gobierno más independiente, debe haber dirigentes más autónomos, no que sean empleados de los grupos económicos, de Techín, de Clarín, ¿entendés lo que digo? Me parece que nosotros tenemos que modificar la forma, hablando en serio. Creo que nosotros ahí debemos ser inteligentes para poder explicar a ese hombre común que está en el medio, que tiene dudas, porque muchas cosas de nosotros les gusta y otras no. Che, mirá, pero fundamentalmente en lo fundamental, yo estoy de acuerdo que vos puedas tener alguna diferencia. Ahora, en lo esencial, en lo fundamental, vos vas a estar de acuerdo conmigo. Porque si vos recuperaste el trabajo, fue porque este gobierno tuvo una política activa para que se recupere el trabajo. Si tu abuela se pudo jubilar es porque este gobierno en realidad decidió sacarle la asignación, la administradora de la jubilación y pensión a los bancos que ganaban fortuna, y eso es lo que te está permitiendo a vos que tu abuela, que no tiene aporte, se pueda jubilar. Digo, hay que buscar la forma de codificarlo para llevarlo a la práctica, para que entienda ese proceso. Me parece. Entiendo a dónde vas, pero al mismo tiempo te pregunto, ¿no te parece que después de 12 años muchas de esas conquistas, que claramente tienen que ver con decisiones políticas del gobierno, ya son derechos incorporados de estos ciudadanos que no tienen por qué agradecernos el lomo? Yo no te estoy diciendo que te tengan que agradecer, estoy diciendo que en realidad... Bueno, pero ahí va. La pregunta precisamente es cierto, y digo, un caso muy concreto, y del cual vos sos protagonista directo, tiene que ver con el transporte público de pasajeros. Cuando vos no tenés laburo, ni te preocupás por cómo anda el tren. Empezás a tener laburo y al principio te subís a cualquier tren porque estás más o menos satisfecho de eso. Cuando ya llevas un par de años de laburo, te empieza a romper la pelota que el tren ande para el carajo. Sí, sí. Y empezás a tener nuevas demandas. La sociedad va a generar... Creo que es bueno es un eso. éxito, digamos, se puede concebir que esos son éxitos de gobierno. Entonces... ¿cómo pensás vos que podés a esos sectores que tienen una valoración positiva de muchas de las acciones de este proyecto político de estos 12 años, precisamente cuál es la continuidad que vos pretendés para este proyecto en términos de bajada de su vida cotidiana? No, pero me parece que, a ver, va todo en el mismo sentido. Digo, primero hay un sector que bien decís vos, diríamos, es... defensor de todas las políticas llevadas adelante en los últimos años, que oscila entre el 30%, 25%, y hay un sector que es absolutamente opositor, refractario a todo, que es un 20%. Si querés. En el medio hay un montón de gente, un montón de argentinos que se han sentido de alguna forma favorecidos por esta política que ha llevado adelante el gobierno. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de explicarle por qué se da esa grieta, por qué se da esa tensión, que naturalmente muchas veces le cuesta comprender. Entonces ahí aparecen los dirigentes oportunistas que en realidad construyen un discurso sobre la idea de diálogo, la idea de consenso. El diálogo de consenso, muchachos, es de los poderosos, que quieren que no cambie nada. Entonces hay que explicarle que en realidad naturalmente un proceso en un país que es tan injusto todavía requiere de tomar decisiones. Y esas decisiones naturalmente llevan a tensiones. Me parece que hay que explicar lo más profundo de la cuestión, más allá
de promesas de campaña que muchas veces se hacen y poco se cumplen, pero digo, está claro que acá lo que hay que explicarle es que en realidad necesitamos un gobierno que sea absolutamente autónomo e independiente para seguir llevando adelante políticas que incluyan cada vez más argentinos, que den mayor igualdad de oportunidades para todos, que eso va a traer soluciones a problemas que, por ejemplo, preocupan mucho, pero que están ligados directamente con las características de la sociedad, como son, por ejemplo, el problema de la inseguridad. Los países más seguros del mundo son los países más igualitarios del mundo. No es una cuestión ajena, no se resuelve con represión eso, se resuelve con política de inclusión. Digo, me parece que hay que tratar de entender el sentido profundo de lo que está en discusión y de lo que muchas veces lo pone en una situación incómoda de tomar una posición política. Y ahí me parece que sí, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para modificar la forma, para que en realidad hagamos un esfuerzo para que logre comprender qué es lo que se está definiendo de cara al futuro. Hay una idea dando vuelta de que lo que hay que, ya hicimos un montón, pero lo que hay que moderar son las políticas, ¿no? O sea, bueno, todos los que lleguen van a ser más moderados que Cristina. La palabra moderados. O sea, todos, cualquiera va a tener que devaluar, cualquiera va a tener que hacer recorte de subsidios, cualquiera va a tener que moderar los aumentos de salario, se vuelve como una especie de normalidad, los niveles de crecimiento van a ser más bajos, pero hay que cuidar entonces ahí las cuentas públicas, cualquiera va a tener que volver al mundo en el tema de endeudamiento, digamos. Esto se escucha y yo no lo comparto, pero eso es parte del discurso único que construyen todos los días, es parte del discurso que instala que hay solamente 3 candidatos, que va a ser Macri o que va a ser Scioli, que ya ganó la primaria. Son los que vienen sosteniendo, digamos, este tipo de políticas que según ellos iban a llevar a un gobierno que ni siquiera iba a terminar su periodo y sin embargo no ocurrió nada de eso. Yo no creo en eso. Yo creo que en realidad seguramente hay que ajustar algunas cosas, hay que, no sé si la palabra es ajustar, hay que resolver temas pendientes, digamos, cuando hay tensión de precios. Ahora los precios los genera el gobierno, o en realidad un gobierno que todo lo contrario, genera una política económica donde uno de sus ejes es la potencialización de una demanda interna, generando empleo, y los empresarios en vez de incrementar la oferta, incrementan los precios. Producto de que en realidad en la década del 90 han tenido un proceso de concentración monopólica y oligopólica que le permite fijar precio a cueste lo que cueste. Me parece a mí que hay que seguir trabajando para que, digamos, eso que llaman moderación, digamos, no entiendo a qué le llaman moderación. Digamos, moderación para no seguir avanzando en ese proceso, yo no estoy de acuerdo con eso, absolutamente no estoy de acuerdo. La última. En un momento, en algún momento de mi vida por trabajo, me tocó conocer muchos intendentes del interior del país. Y muchos. Y a mí me quedaron grabados 3 o 4 nada más de ellos, que cuando vos charlabas tenían una obsesión clara con algo. O sea, un tipo en Santiago del Estero decía, yo me voy a ir de acá con el tanque de agua. Y cualquier cosa y cualquier relación que tejiera tenía que ver con el tanque de agua, que era su objetivo. Realmente a mí me quedó muy marcado esas experiencias porque tuvieron el tanque de agua. Entonces, y te pido que te juegues en esta, te pido, o sea, no me la tires al córner. ¿Cuál sería tu obsesión como presidente? Esa de cualquier cosa va a ser por esto. La obsesión es, primero, lo que te planteas si vas a estar o no a la altura de las circunstancias, de los desafíos que vas a afrontar. Pero la obsesión es hacer un país más justo. La obsesión es que sigamos recuperando el empleo, que podamos seguir generando igualdad de oportunidades, que la gente viva mejor, que el país sea mucho más igualitario. Me parece que ahí hay un gran desafío y que tiene muchos interrogantes. Sencillo no es, pero mi obsesión es ser un gran presidente, pero no un gran presidente para aquellos que escriben las tapas de los diarios, sino para los que recuerden la buena historia, ¿no? Bien, terminamos. Te mentimos esa. Contame una de Néstor, algo que te haya sorprendido. Néstor, tengo miles de anécdotas. Algo que hayas aprendido, una que pasó que dijiste, esta yo no me la esperaba, esta me la quedo. No, Néstor era una persona muy, muy particular. Yo digo, por encima de cualquier cosa, ¿qué era Néstor para mí? Un militante. Por encima de cualquier cosa, un gran militante y un sentido de administración del poder, entendiendo el poder como
la representación de las mayorías populares que él encarnaba, fenomenal. Un día, una anécdota, lo voy a ver, era presidente, y pasamos a discutir un tema. Entonces yo le planteo mi posición y se lo planteo con vehemencia. Se levanta y me dice, flaco, mira, el día que vos vengas acá, lo decidís vos, hoy no. Otra anécdota, 3 menos cuarto de la mañana, teléfono. Como yo atendía directamente el teléfono, le podía preguntar al secretario, que era Tatú, dice, ¿a quién más llamaba? Al flaco Randazzo. Porque como yo soy ansioso como él, atendí el teléfono. 3 menos cuarto atiendo, hola, sí, flaco, ¿estás durmiendo? Digo, sí, ¿qué querés que haga? Dice, escuchame, mañana tenemos un obsesivo. Un obsesivo era un tipo que te llamaba 25 o 30 veces por día, así que tengo los mejores recuerdos con Néstor. De hecho, el 22 de octubre vamos a Chivilcoy con Cristina, los 3 juntos, que fue el último acto público. En Chivilcoy era un compañero muy querido por todos. Nos volvíamos hacia tomar el helicóptero de vuelta y él me había pedido un favor, que no lo voy a contar acá, pero sería muy importante contarlo. Pero no lo voy a contar porque me parece que no corresponde con respecto a lo que se está discutiendo hoy en relación a las candidaturas y a los candidatos. Entonces yo cuando llego y voy a tomar el helicóptero le digo a Cristina, che Cristina, mirá que yo me quedo. Y Néstor dice, pero ¿cómo te va a quedar, flaco? Tenés que acompañar al presidente de vuelta. Él me había pedido que me quede y que hable, en aquel momento es Maconcioli era que me lo había pedido. Entonces digo, era un tipo que en realidad hacía de la política, también la hacía muy descontracturada, chiste. Nosotros en la campaña del 2009 le hicimos mañana, tarde y noche juntos, todo el día. Todo el día, y era incansable, era un tipo incansable. La verdad que yo tengo los mejores recuerdos de Néstor, un obsesivo, un gran obsesivo. ¿Y de Cristina? Cristina tiene otra modalidad, es mucho más tranquila, no es tan vehemente como Néstor, tal vez sea más dura que Néstor, pero por ahí la relación termina siendo una relación más distante, tal vez porque es mujer, está claro, más allá que una persona que muchas veces a lo contrario de lo que se cree es muy reflexiva, escucha mucho, ahora toma una decisión y no vuelve atrás, Así que anécdota también muchas, diríamos, cuando me ofrece ser ministro de Transporte, me dice, bueno, anduviste bárbaro con los documentos, anduviste bárbaro con los pasaportes, tenés tiempo en la gestión, dice, mira, me encantaría que te haga cargo del transporte. Digamos, pero es conversado todo, la verdad que es un placer trabajar, no confía mucho en lo que nosotros hacemos, no está todo el día, charlas una idea y la instrumentás y la llevas adelante con total libertad. Tenés libertad para poder salir a visitar intendentes, visitar gobernadores, llevar la gestión a otros lugares. En general es una facilitadora, digamos. Yo siento, por ejemplo, que en este proceso donde he decidido que soy candidato, siento el absoluto acompañamiento de ella. Más allá que en realidad yo estoy sosteniendo la campaña en función de la gestión, digo, porque aparte creo en eso, digamos. Yo digo, cuando me preguntan, bueno, ¿están en campaña? Y sí, estamos en campaña. Ojalá todos los que están en campaña podrían estar haciendo cosas como las que estamos haciendo nosotros, ¿no? De hecho, fuimos a Neuquén el otro día y se está reiniciando el servicio de Neuquén-Chipoleti, en una zona, diríamos, un área metropolitana que abarca casi 400.000 habitantes. Esto lo hicimos el día martes, el día lunes estuvimos en Zapala, abriendo un centro de documentación rápida, digamos, me parece materializando eso que hablamos, que no hay mejor política que la buena gestión, ¿no? Y creo que ahí nosotros contamos con el total aval de Cristina. Bien, contaste una anécdota de la historia, de cómo le iba a ver la historia. Bueno, te cuento, digamos, un día pasamos por muchos momentos difíciles, pero en el momento que afrontamos el conflicto con el campo, íbamos a Tres Arroyos. Estábamos llegando y el piloto nos indica que en realidad habían prendido gomas en la pista y no se podía bajar. Entonces, charlando ahí, le digo, che, Cristina, le digo, ¿qué sentís? ¿Qué te pasa? ¿Te imaginás lo que era ese momento? En un momento. Dice, mira, flaco, no importa cómo me recuerden, perdón, no me importa qué es lo que digan los diarios mañana. Sí me importa cómo me recuerde la historia. Y yo sé que la historia me va a reconocer muy bien. Toda una definición, ¿no? De tomar decisiones en ese momento que por ahí sos incomprendida, entendiendo que el paso del tiempo que finalmente te va a dar un gran reconocimiento, y eso habla de las bondades de una estadista, de una mujer que ve más allá de la cortita, ¿no? Cosa que muchas veces muchos dirigentes están influidos por eso, por lo que van a contar tal o cual medio mañana o pasado mañana, ¿no? Gracias.